Amigos, bienvenidos al ciclo Todos Somos Raros, aquí en la cafetería del Centro Cultural de España. Gracias por estar. Ustedes saben que Todos Somos Raros es un ciclo que está destinado a cruzar escritores de las dos orillas, de Argentina y de Uruguay. En esta ocasión va a ser un Todos Somos Raros edición japonesa, porque vamos a tener dos escritores, el protagonista uruguayo que se llama Alberto Galo y el protagonista argentino que se llama Miguel Sardeña. Los dos escribieron libros, uno un libro de cuentos, otro una novela, que son de ambiente japonés. Pero para arrancar ya el Todos Somos Raros, que ustedes saben siempre comienza con música, tenemos a Javi Zubillaga, que es un cantautor uruguayo nacido en Francia, ¿no? Es un franco-uruguayo, francamente uruguayo, ¿no? Y es un hombre que el año pasado sacó su segundo disco, que se llama Mentira, y que fue producido por Fede Graña. Javi, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Pablo por la invitación. Es un placer poder aportar desde mi humilde lugar como músico y de poder además quedarnos después a escuchar a Miguel y Alberto. Voy a dejar un manojito de canciones que en realidad forman parte alguna de mi primer disco, que se titula Biografía, y que, si Pablo me permite ya pasar el chivo, además voy a estar interpretando el 10 de mayo en el Museo del Vino, un espectáculo que va a estar en ese caso dedicado 100% en el repertorio humorístico, porque convive en el repertorio humorístico y el otro. La canción que daba título a mi primer disco se llama Biografía, justamente. Un buen día nació, lloriqueó, se cayó, de la teta se prendió, se nutrió, dependió. Alguien pronto lo vistió, lo mostró, lo arrulló, le cantó, lo acarició, lo pensó, lo soñó. Con el tiempo creció, descubrió camino, lentamente razonó, comprendió, asimiló, y así se alfabetizó y estudió y aprendió, y así se socializó, se integró, se sumó y se desarrolló, se asustó, le gustó y el amor le interesó, se encerró, fantaseó, tiernamente se tocó, se endulzó, disfrutó, con sus pares conversó, compartió y se escondió. Luego se enamoró, se aterró, se inhibió y al final se le acercó, vaciló, confesó, pero entonces rebotó y le dolió y sollozó, y así Dios lo defraudó, lo ignoró, lo olvidó. Así pues maduró, se encauzó, se centró, su ideal estructuró, reclamó, proclamó, duramente trabajó, se esmeró, transpiró, ciertamente se esforzó, no cayó, progresó. Una mujer lo vio, lo escuchó, lo deseó, y él entonces respondió, se metió, le bastó, un pendiente le obsequió, la paseó, la lamió, y en septiembre se casó, se acostó y la abrazó. Tuvo un hijo y sonrió, se alegró, se agrandó, los pañales le cambió, lo cargó, lo forjó, y orgulloso lo vistió, lo mostró, lo arrulló, le cantó, lo acarició, lo pensó, lo soñó. Pero un día viró, se quemó, se rayó y a los dos abandonó, se mudó, lo dejó, un amigo lo llamó, lo invitó, lo tentó y a una fiesta lo llevó y él chupó y fornicó. Y su vida siguió, continuó, se estiró y él después reflexionó, recordó y añoró, contra el tiempo blasfemó, se indignó, se ofuscó y tal vez se arrepintió, se culpó y se absolvió. Y así envejeció, se cansó, se apagó, en su lecho se tendió, se guardó, se ocultó, sus memorias se escribió, las quemó y las mató, finalmente se enfermó, se rindió, se entregó. Un buen día murió, falleció, feneció, o sea desapareció, sucumbió, expiró, como un ajo se peló, se rajó, palmó, pero no se despidió. Qué mala educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso era Biografía. Ahora voy a hacer una canción que se titula El enamorado y es inédita.
que estoy enamorado de una bella muchacha que me tiene abombado. Y aunque me da vergüenza tener que ir a encararla, tendré que dar el rostro si quiero conquistarla. No obstante, hay una cosa que tengo bien clarita: no pienso rebajarme, no pienso gastar guita en flores, en peluches o en cajas de bombones. Todo ese merchandising me paspa los cojones. El amor no se compra con una entrada al cine. Por más que uno delire, por más que uno imagine que un filme bien actuado y muy bien dirigido es capaz de atraer las flechas de Cupido. Yo no me chupo el dedo, tampoco nací ayer. No voy a andar vagando por un shopping center en busca de un regalo que le haga enamorarse de un tipo como yo sin tener que esforzarse. Los 3 morlacos locos que cobro cada mes no he de despilfarrarlos en una boludez. Es mejor invertirlos en un kilo de yerba, y si todavía tengo, la guardo de reserva. En fin, ahora que saben mi amor por la muchacha y que no pongo un peso en temas de bombacha, díganme por favor qué demonios le digo sin caer en el "te querés casar conmigo". Puedo decirle te amo y ver cómo reacciona, o decirle tarada y ver si me perdona. Si lo hace significa que siente algo por mí, si no tendré que suponer que no es así. Pero lo cierto es que esto de encarar a una chica se me hace cuesta arriba y solo me complica. Así que hago fácil, pues ya me decidí, o alguno me hace gancho, la dejo por ahí. Gracias. Muchas gracias. Del amor al amor. Eso era un enamorado, es decir, alguien ya con el amor de alguna manera instalado y ya pasando a una última etapa. Ahora vamos a la etapa previa. Esta canción se llama, la escribí en otro momento, pero se titula Declaración de Amor y está en este nuevo disco mío, Mentira. Y bueno, yo estaba un tanto nervioso, es cierto. Hola, quiero hablar contigo, no sé si nos podemos juntar en algún sitio, tomar una cerveza, un café, una limonada o cualquier otra pava. La voz decime a qué hora salís y te recojo. A las 5, no hay problema, a mí me viene impecable. Paso el auto y vemos para dónde arrancamos. Cualquier cosa llama, me siempre ando con el celular encima. Quedamos así, te mando un beso. Bueno, por fin frente a frente, contame de tu vida, qué has hecho últimamente, cómo está tu familia. Tu vieja sigue dando clases de acupuntura, mira qué interesante, seguí que yo te escucho. Ajá, 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 mira que bien, ajá, ajá, mira, ajá, te estoy oyendo. No es que no te esté prestando atención, es que estoy nervioso a pensar que hace tanto que estoy juntando fuerzas para venir a hablarte de lo que está pasando. No quiero robarte más tiempo vacilando. Lo cierto es que ya hace tiempo que me pasa algo extraño, un anhelo, un sentimiento especial, un sueño. Cada vez que te tengo cerca me embarga un increíble deseo de tenerte a mi lado de por vida. Y cuando estás lejos me hace mucha falta tu presencia, tu dulce mirada, tu boca, tu cabello, tus piernas sos tus manos, tu pescuezos, tus pómulos, tus glúteos, tu mandíbula, etcétera. Y cuando estás lejos en fin, creo que estoy enamorado de ti desde que te conocí aquella noche en aquella fiesta. Te acuerdas, me imagino, pero bueno, y yo solo quería hablar contigo para contarte todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas callada, porfa? Por decir algo que me mueve, pero no ves que estoy acá temblando como una hoja, esperando una respuesta de tu parte, y yo no me voy hasta que contestes.
Puede que esto a vos te suene algo raro, pero el amor no se busca, parece solo no controla. Con los sentimientos ellos nos toman por asalto el corazón, así fue que este sueño tomó mi alma. Ahora bien, lo que no entiendo es por qué te levantas, no te vayas, solo intento ser franco nada más. De acuerdo, hace lo que quieras, vos te lo perdés y después no vengas a pedirme que lo reconcilies. Porque entonces ya me habré enamorado, Dios, te debo haber olvidado. Después el amor es loco, llega sin avisar y si se quiere ir, yo empiezo a mirar, yo no te puedo decir. La 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 la. Muchas gracias. Como bien imaginarán, no prosperó aquella relación. Lo que sí, seguro terminé cansado de tan solo esa primera etapa. Ahora voy a hacer una canción que está así en este segundo disco, Mentira, aunque en realidad viene de hace como 10 años, la vengo tocando. Es una canción que escribí inspirado por los hechos de violencia cotidiana en las que estamos sumergidos, particularmente aquellos hechos injustificados de violencia. Esta canción se titula Andá cortando el mazo. Estaba tranquila en la parada, noche de invierno, un ofrimal. Pese a que ya era madrugada, me dije un bondi iba a pasar. Pero lo único que pasaba era la aguja del reloj. Esa flacucha reventada que te controla y se cree Dios. Pero de pronto de la nada aparece un pinta de mi edad. Con cara de te hago pomada si me dan la oportunidad. Como yo no soy prejuicioso y la apariencia me da igual, le pregunté muy respetuoso, che, ¿no sabes si está al pasar? Y me cajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó. Me dijo, anda cortando el mazo y se rajó. Yo estaba chanta en la arenita, allá en la yapera de Malvin. Le echaba el ojo a una minita con menos sol que Gasparín. Alguna yenchi lagarteaba, otros chupaban mate a full. Incluso había uno que se ahogaba gritando auxilio, glu, glu, glu. De repente se me arrimó un pobre gilún, cuyo rebaño fluorescente en cara de ningún. Como yo no soy prejuicioso, me hice el boludo y me ignoré. Pero este aquí que es muy baboso se quedó ahí mirándome. Me cagó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó. Me dijo, anda cortando el mazo y se rajó. Yo estaba con mi novia en casa haciendo lo que ya sabes. No sé por qué te causa gracia, vos 2x3 también lo haces. Habíamos puesto un compilado de heavy metal de Israel, aunque no es lo más indicado que iba a poner a CDG. Pero en medio del pelotero irrumpió un tipo en el salón. Tenía el cuerpo de un ropero, pero la trucha de un buzón. Como yo no soy prejuicioso, le dije, si querés pasar, sácate todo musculoso y hacemos un menage a trois. Y me cajó flor de guantazo, flor de trompada, me embocó. Me dijo, anda cortando el mazo y se quedó. Ahora bien, ¿por qué carajo te tiro cuesto material? Vos tenés tu propio relajo, te importa un pito mi historial. Lo cierto es que necesitaba compartir mi desolación. Francamente ya no aguantaba y vista a tu disposición, le dije a este lo atomizo, le cuento lo que me pasó. No voy a pedirle permiso, le enchufo el verso y se acabó. Pero ahora que estoy terminando y me doy cuenta de quién sos, como ya me estoy calentando, déjame darte un poco a vos. Andas llevando este guantazo con el soñapi que te doy. Te digo, anda cortando el mazo que me voy hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus oídos, muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, entonces, para cerrar esta breve intervención inicial y dar paso a la literatura, los dejo con una canción de mi primer disco, en la que de alguna manera yo les cuento, me tomo el atrevimiento de contarles a ustedes cuáles son mis pertenencias, tanto físicas como espirituales. Esta canción se titula, de una manera impunemente jurídica, Inventario. Tengo la necesidad de comenzar este tema. Tengo antojo de yogur o de un helado de crema. Tengo discos de vinilo que no escucho jamás. Tengo una Barbie que insulta cuando la manoseas. Tengo besos ensayados y una boda sin fecha. Tengo un libro de Bukowski con la tapa deshecha. Tengo amores imposibles que no consigo amar y un mundo de sensaciones que te quiero regalar. Tengo un máster en nostalgia y un futuro borroso. Tengo tanta mala suerte que me siento dichoso. Tengo tristes adjetivos para calificar la tristeza de los hombres que no saben llorar. Tengo tanta oveja negra que ya es negro el rebaño. Tengo queso en la heladera y botiquín en el baño. Tengo cara de farsante y no lo puedo negar. Tengo examen este lunes y no empecé a estudiar. Tengo barba en desarrollo y cada vez menos pelo. Tengo amigos en Europa y enemigos en celo. Tengo ancestros que reviven cuando quiero charlar sobre cómo eran capaces de vivir sin chatear. Tengo cuerpo de cigarro y alma de cenicero. Tengo un mate más viejo que su propio agujero. Tengo charlas inconclusas con loco de atar. Tengo firmes convicciones que me hacen dudar. Tengo planes triangulares que me salen redondos. Tengo 2 dedos de frente pero 20 de fondo. Tengo un ángel de la guarda que me guarda rencor, parecido a Pepe Grillo pero mucho peor. Tengo 3 hadas madrinas, eso no me molesta. Al contrario, entre los 4 la pasamos de fiesta. Tengo que darte un platillo volador. Ya me veo chupando frío en el espacio exterior. Tengo la mala costumbre de mirarle los dientes al caballo regalado de la gente decente. Tengo tremendo Rottweiler y no le doy de comer, pues se alimenta de personas que no saben correr. De mudarme y construir una casa humilde pero apacible en la franja de Gaza. Tengo un gorro de Yacimel y un póster de Ace of Base. Tengo una 4x4 que no da 16. Tengo bienes en desuso y mal vigentes. Tengo un único patrón pero varios sirvientes. Tengo la garganta seca y de tanto ladrar. Tengo los zapatos rotos y de tanto caminar. Tengo un gusto refinado en el campo del delito. Asaltos, pollerías, casas de cambio y kiosquitos. Tengo las mismas preguntas que cuando era bebé. Tengo flor pero toqué, soy un idiota, ya lo sé. Tengo tanto para decirte que ojalá no me escuches. Tengo hojitas perfumadas y un ramo de peluche. Tengo caña con pitanga y caña de pescar. Tengo un lunar en el cuello y un solar en el pinar. Tengo que pagar la luz y el taller literario. Y le debo 40 meses al comité del barrio. Tengo ahora un romance con la hermana menor de un joven proxeneta que aspira a senador. Tengo conciencia social y eso se vio en mi campaña a favor de Robin Hood y en contra del hombre araña. Tengo acciones en Microsoft y en Equital. Encima corre puestos y en sentido total. Tengo pelos en el coxis y en los vasos sanguíneos. Tengo un sueño dionisíaco y ninguno apolíneo. Tengo varios chistes verdes que no puedo contar, pues tengo, soy consciente, una imagen que cuidar. Tengo un plano de Moscú que no me sirve de nada y una extraña sensación de que esto es una pavada. Me voy pues tengo cosas importantes que hacer, como pensar en la vida y en la levedad del ser. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Javi Zubillaga, muchas gracias. Muy buena. El disco Mentira, se lo recomiendo, realmente es muy divertido, vale la pena. Vayan acercándose, vale la pena el disco de Javi Zubillaga. Pero ahora sí, arrancamos la parte literaria, ¿no? Se quedó debiendo el taller literario Javi Zubillaga, esperemos que lo pueda pagar.
Yo quiero decirle, amigos, que también está entre nosotros Ana María Maroldo, que es del Palomar, de la Biblioteca Popular del Palomar de Cavia. Y bueno, y hay otra gente también que les agradezco que estén. No voy a nombrarlos a todos, pero gracias por estar. Y sobre todo gracias a Miguel Sardeña, que vino desde Buenos Aires. Quiero decirles que él es abogado, así donde lo ven, docente universitario y jugador de ajedrez, esto es importante. Publicó el libro de cuentos Horario de Oficina y Hojas que caen sobre otras hojas, que es el libro del cual vamos a hablar. Y también acaba de ganar, o ganó una primera mención por su novela Los años tristes de Cabaguata. Al lado mío está Alberto Galo, no necesita presentación, fíjense qué frase más original. Es escritor, es periodista cultural, es conductor del Efecto Mariposa, allí en Radio Uruguay, junto a Daina Rodríguez, y ha publicado 5 novelas, Las palomas no matan, Juegos de Altillo, Ángeles entre nosotros, Los pelagatos, y esta última de la cual vamos a hablar, Nunca acaricies un perro en llamas. Los dos han escrito 2 libros que son japoneses. Esto yo se lo comentaba a Alberto Sardeña ayer y me ha pasado, no sé si Alberto Sardeña, Miguel Sardeña. Alberto, no sé si te lo comenté, pero hubo mucha gente durante la semana que me preguntó qué significa un libro japonés. Digo, que 2 criollos, 2 rioplatenses escriban libros japoneses. ¿Qué significa escribir un libro japonés? Si lo supiera, ¿eh? Yo ya pasé por la dificultad de tener que dar una respuesta. Ahora te toca a vos, Alberto. Si lo supiera, qué fácil sería. No, porque hablábamos ahora, antes de estar acá en la mesa, de algunos libros que de repente se llaman japoneses y no lo son. No es solamente contar una historia japonesa, no se trata de eso. Se trata de, por ejemplo, lo que me pasó a mí con este libro, sentir aromas, texturas, colores japoneses dentro de tramas que en este libro en algunos casos transcurren en Japón y en otros casos transcurren en Buenos Aires. O sea que tampoco necesariamente tienen que ocurrir en Japón. Me parece a mí... Pero cuando transcurren en Buenos Aires son, digamos, en un club japonés. Manteniendo ahí, eso, manteniendo... Los protagonistas son japoneses también. Sí, sí, y manteniendo... Japoneses y argentinos, ¿no? Sí, también. Pero manteniendo esta cuestión sensorial japonesa. Yo no estuve en Japón. Creo que los dos llegamos al mundo japonés por diferentes lugares, muy diferentes. Él sí estuvo 2 veces. Y a mí esta novela me parece un viaje increíble, pero un viaje literario. El libro de cuentos, Hojas que caen. Perdón, sí. el libro de cuentos. Un viaje literario. Y mencioné novela, no por casualidad, porque no es una novela, obviamente, pero los cuentos están tan bien puestos en su lugar, fluyen tan bien, se tejen tan bien entre unos y otros, que yo pensaba, qué trabajo increíble de poner un cuento donde va, ¿no? Pero también hay cuentos que, digamos, hay un protagonista y de repente continúa en el otro cuento, ¿no? El presidente. Digo, por lo menos hubo 4 cuentos así, ¿no? Sí, es cierto. Hay personajes que se van repitiendo, que siguen contando su historia en el cuento siguiente. En un caso incluso es un personaje secundario. El personaje secundario en un cuento toma protagonismo y copa y sitia el cuento siguiente. Eso me resultó muy interesante de hacer. Yo sentía que ese personaje secundario estaba reclamando un poco más de atención. Logré mantenerlo a raya como pude, peleándome un poco con él en el primer cuento, y en el segundo ya tuve que soltarlo y contar qué es lo que verdaderamente le pasaba, que es un cuento en donde ese personaje que trabaja en un club de go en Buenos Aires decide volver a Japón, decide volver a la historia que dejó en Japón, ¿no? Y ese es... Sí, él había tenido una historia en Japón muy complicada, digamos, un accidente. Y bueno, lo vemos cuando lo conocemos la primera vez, está en un club ¿no? Una casa de té japonesa donde se juega... Sirviendo fernet con Coca-Cola, sirviendo tragos nuestros, indignos de su tradición oriental, dice en algún momento. Ese personaje es muy importante, me parece, en el Hiroki se llama, ¿no? Y aparte lo que te decía recién, este cuento está puesto en el medio, justo en el medio. El libro avanza hasta ese primer cuento de Hiroki. Y después sigue,
siguen los cuentos y empiezan con ese segundo cuento de Hiroki. Me parece que ese cuento es como un eje, esos dos. Sí, No sé qué pensás vos, pero me parece que están como un eje allí en el medio. ¿no? Eje en el sentido de que, por ejemplo, los primeros cuentos transcurren todos en Japón y ahí empieza a aparecer Argentina-Japón. Sí, le contaba a Alberto en una conversación anterior que tuvimos, hubo un trabajo deliberado, voluntario, bien consciente para decidir dónde correspondía ubicar cada uno de los cuentos. Esto fue una decisión bastante complicada y bastante trabajosa, porque yo concibo el libro de este modo, concibo el libro pensando en ese lector que lo va a leer en orden y lo va a disfrutar en el orden en que lo concibió el autor y lo publicó el autor. Vieron que es algo que no es muy habitual, ¿no? Se me ocurre... Yo nunca lo hago eso. Pero de todos modos quería pensar en ese lector ideal. Uno cuando escribe y cuando publica, piensa en un lector ideal, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esto. Sí. Ese lector que descubre nuestros símbolos, que descubre los guiños, algún intertexto velado, oculto, alguna cita que uno no clarificó del todo, sino que la puso apenas escondida. Bueno, uno espera ese lector que le dice, vos me estás hablando de tal novela en este caso, ¿no? Yo te confieso que en esta novela me costó encontrar ese lector ideal en la mía. No sabía muy bien. Una novela japonesa ya era una cosa rara en sí misma, ¿no? No sabía muy bien a dónde iba. Digamos que me dejé llevar. Y creo que tal vez haya descubierto el lector ideal después, cuando estuvo terminada, ¿no? Sin duda la novela de Alberto Galo es muy extraña para la literatura uruguaya, Nunca acaricies a un perro en llamas, y los dos libros, Hojas que caen sobre otras hojas, este libro de cuentos y Nunca acaricies a un perro en llamas, son muy distintos, muy diferentes, ¿no? En el caso de la novela de Alberto Galo, transcurre en Hiroshima y transcurre en esos minutos después de que explota la bomba, donde es todo un apocalipsis y entonces realmente la gente no sabe, y lo dicen desde el principio, no saben si está vivo o si está muerto, y entonces está ese color impresionante, calcinado, digamos, y está todo quemado. Y realmente no lo saben. Igual uno cuando ve que hay un perro en llamas ya empieza a pensar algo diferente. Y yo quería leer uno de los epígrafos de la novela que me causó gracia porque dice simplemente así, dice: y aún no se ha escuchado la versión del muerto. Esto es de Rashomon, de la película de Akira Kurosawa, ¿no? Esa idea de que también está en alguna forma esa idea japonesa de los vivos y los muertos, ¿no? De que hay algo ahí que se comunica. Es excelente esa idea en la novela de Alberto, porque uno va atravesando, a ver si estás de acuerdo con esto, Pablo, uno va atravesando diferentes sensaciones, diferentes sentimientos a medida que va leyendo. Uno dice, pero ¿estarán muertos de verdad? ¿O es una duda que tienen a partir del entorno que les toca transitar? Pero por otro lado también está ese perro con esas dos llamas tan raras, donde nos hace sentir que sucede algo extraño. Bueno, el perro tiene una llama en una oreja y otra llama y que en la espalda. le pican como pulgas salvajes. Sí, es una cosa rara, y arrastra mariposas. Es algo onírico y fantástico, donde uno dice, bueno, caramba, ¿qué me está contando acá el autor? Estamos en un clima onírico, en un clima fantástico. Bueno, quizás entonces sí están muertos. Estas personas que de repente empiezan a caminar y empiezan a avanzar, dirigiéndose quién sabe a dónde, como si se tratara de una road movie. Sí, son náufragos, ¿no? Náufragos en un cataclismo. Vos me decías, Alberto, que increíblemente te basaste en un documental para escribir. O sea, la premisa, el detonante fue un documental. Estaba viendo un documental que se llama Luz Blanca, no me acuerdo, es que Sombra Negra o algo así. No me acuerdo porque estaba en inglés el título. Y el documental había sobrevivientes que eran entrevistados por el realizador. Y en un momento entrevista a dos sobrevivientes y entonces les preguntó ¿qué pasó en esos primeros minutos, en esa primera media hora después que explotó la bomba? Y los dos coincidían en una misma cosa. Dijeron, no sabíamos si estábamos vivos o muertos. Entonces el periodista los miró y les dijo, es muy impactante lo que están diciendo, qué metáfora poderosa. No, perdonen, le dice el periodista, no es una metáfora. Le dice uno de ellos, nosotros nos pellizcábamos para ver si estábamos vivos y nos quedábamos con el músculo en la mano y después nos poníamos el músculo allí a ver si se quedaba en el brazo.
estábamos destrozados, no sabíamos de verdad si estábamos vivos o muertos. A mí me impactó tanto eso, esa certeza de no saberlo. Bajo un shock, ¿no? Impresionante. Sí, aparte en un paisaje absolutamente desolador, amarillo porque el cielo quedó de otro color, es un montón de cosas que ocurrieron ahí, que uno no puede imaginar, que realmente les puso y les plantó esta duda durante 1 hora más o menos. No sabían si estuvieron vivos, si estaban vivos o muertos, porque además veían algunas personas caminando. Una de las cosas que ocurrió fue que la bomba, muchos sobrevivientes que quedaron vivos y caminando, les quemó los ojos, además de todo el cuerpo, pero que estaban en un momento con los ojos abiertos, no atinaban a cerrar, y les quemó las retinas, y todos quedaron con los ojos amarillos, de color amarillo. Entonces decían los sobrevivientes, veíamos caminar a esa gente con ojos amarillos y tampoco sabíamos si eran vivos o muertos. Qué impactante. Impactante. ¿Cómo no? Es decir, realmente tenía que escribir algo sobre eso, porque además también un poco mi infancia está un poco relacionada con el mundo japonés. Yo cuando lo leía destaqué estas imágenes que estás contando, que están reflejadas en el libro, me parecieron fuertísimas. Quisiera leer 2 fragmentos donde está esta parte donde la gente necesita pellizcarse para darse cuenta si está viva o está muerta. Es fuertísima esa imagen. Decís en un momento: pero luego la señorita Kumiko los ha visto también pellizcarse la piel hasta arrancarla en pedazos para convencerse de que están vivos. Lo digo de nuevo: pellizcarse la piel hasta arrancarla en pedazos para convencerse de que están vivos. Y en otro fragmento más adelante decís: aunque luego Masato comprenderá que no son sus ropas, sino su piel, que se les ha soltado de sus cuerpos y apenas está sostenida por las uñas. O sea, es la piel lo que está despegado del cuerpo y no sus ropas. Es fuertísimo. Con imágenes así, y no te hacen falta muchas más imágenes que estas para retratar el horror. Eso me parece que es un acierto enorme del libro. Uno percibe el terror de Hiroshima a partir de estas imágenes que son bien concretas, no son abstractas. No se está diciendo qué horror lo que ha sucedido, sino me estás diciendo que la piel se le despegaba del cuerpo. Es fuertísimo. Pero en general la novela Nunca acaricies a un perro en llamas no abunda en detalles, digamos, truculentos, digo, que vaya si los hubo, ¿no? Digo, yo me acuerdo que hay 2 fotos de un señor que está sentado en Hiroshima en una escalera, y la foto siguiente es la sombra que quedó ese señor, quedó impreso como si fuera una fotografía en la escalera, ¿no? La sombra. Ese es un acierto de la novela, yo lo quería destacar justamente por eso. Es un acierto, saber elegir qué imágenes retratar y elegirlas con cuidado. Que uno tiene un gran abanico de recursos y es fácil a veces confundirse y elegir la cantidad por sobre aquellas imágenes auténticas que nos van a servir casi como una sinécdoque para contarnos el horror completo. Pero esa piel nos sirve, esa piel y esa persona nos sirve para retratar a todas las otras personas que atravesaron el mismo horror. Bueno, eso me parece que es un acierto de la novela. Hay una delicadeza japonesa en que no está contado directamente, ¿no? O sea, lo que hay es un clima, el clima de shock post-apocalíptico, donde van caminando todo este grupo, como si fueran náufragos o como si fuera el ensayo sobre la ceguera, que se van juntando, ¿no? Varios ahí, y van caminando y no saben hacia dónde van, ¿no? Sí, y está esa óptica del perro que a mí me sirve para de alguna forma tomar distancia de los seres humanos, y que el perro pueda, entre comillas, razonar o pensar las cosas horrorosas que hacemos los seres humanos, ¿no? Y al mismo tiempo, también las cosas solidarias y las cosas hermosas, porque van estas 2 cosas juntas, ¿no? Esta gente se va encontrando, se van juntando y van tratando de responder eso, si están vivos o muertos, ¿no? Quería comentar, si es posible, que el dolor también es un tema japonés. Es un tema de la humanidad, pero es un tema que el japonés maneja de otra manera. Por ejemplo, ellos no quieren hablar de lo que pasó en Hiroshima.
Y el dolor está presente en este libro de cuentos de Miguel, de otra forma, diferente a la que... El primer cuento que a mí me golpeó, me tocó, me emocionó realmente. No suele ocurrir que lea un libro de cuentos, o bueno, en general, y que de repente digas, te emocione. Y es Fría Luz de Luciérnagas, y está basado precisamente también en lo que ocurrió en Hiroshima, creo que 30 años después aproximadamente. Sí, así es. Y ahí está el tema de que los japoneses no tratan directamente el horror y el dolor, ¿no? Y ahí está la sutileza, que yo creo que también está en Nunca acaricies un perro en llama, que es todo indirecto, ¿no? Es todo indirecto, me parece. Sí, por supuesto. Sí, tengo amigos japoneses y es un tema tabú, es un tema vedado, más allá de que uno trata de tocar los temas que a uno le interesan, ¿no? Pero sí, por supuesto, es un tema del que no quieren hablar, y eso es lo que trató de reflejar el cuento, reflejar el contraste entre un japonés que sí lo quiere contar porque lo está atravesando como una tragedia, cómo Japón ha cambiado 30 años después, cómo a partir de la rendición y a partir de las nuevas alianzas que tejió en el mundo, se acercó en algún punto al que para ellos era su enemigo, y esa nueva red de relaciones le molestan a este japonés, y lo pone en escena y discute con su hija. No llega a discutir con su hija en realidad. Bueno, discuten a los japoneses, ¿no? Aparentemente, ¿no? Que es como que no discuten o que están hablando bien. Y también está ese tema de que las jóvenes generaciones, digamos, las nuevas, quieren olvidar, quieren occidentalizarse, y todo esto en un tono, en una cuerda muy baja, ¿no? Muy en sordina, como si fuera esa película, una película que me encantó a mí de Ozu, que es Cuentos de Tokio, ¿no? No sé si la viste, que también ahí hablan del tema de la vejez, en fin, todas estas cosas, y nunca se habla explícitamente. Yo quería hacer una pregunta diferente, porque digo, el tema del riesgo que se arriesgaron ustedes dos a meterse con cosas japonesas. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen una forma de pensar y de sentir y hasta de ver el mundo, parece que fuera a la inversa nuestro, ¿no? Yo tengo un amigo que una vez fue a Japón y estuvo en una delegación y su apellido empezaba por la T, y entonces dijo, vamos a entrar, yo voy a ser el último, y cuando le dicen que tienen que estar frente al ministro de Educación, ellos empiezan por la Z. Entonces le tocaba a él el primero en la T, digamos. O sea, era exactamente al revés que lo nuestro. Y me acuerdo también un detalle, con el tema de no caer en la caricatura, o no caer en lo que uno cree que es Japón y que no tiene nada que ver. Me pasó una cosa que la quiero contar. Una vez estaba en una feria libre ahí en el subte municipal, y había una charla que iba a dar Rosa Montero, yo la quería entrevistar, y entré antes, ¿no? Para reservar asiento, y ahí estaba el agregado comercial de Japón y otro más, el japonés, ¿no? Y entonces le hice esta pregunta, le dije, ¿cómo se explica lo de la huelga a la japonesa? Que es trabajar más para protestar, ¿no? Y este agregado comercial japonés se hizo traducir 2 veces esta pregunta. Y hasta que al final la entendió y dice, yo nunca oí hablar de eso. Dice, no me parece muy inteligente trabajar más si te querés quejar. Y bueno, nosotros creemos que existe la huelga japonesa. Este agregado comercial me dijo que no existe. Bueno, pongo el ejemplo porque diciendo lo que uno cree que es Japón desde acá y lo que es Japón. Sí. ¿No es un riesgo? ¿Cuál es la pregunta esa? Sí, ¿Sí es un riesgo? Sí. A mí me encanta una cosa que dijo Miguel en alguna entrevista. Dijo, escritor es el que escribe, no el que publica. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir que hay que escribir. No sé si importan los riesgos. Hay que escribir lo que uno siente que es verdadero, lo que uno siente que tiene que escribir en ese momento. Porque si te pones a pensar en los riesgos, no escribíamos una novela japonesa o un libro de cuentos japonés. Uno lo escribe por el placer de escribir, en este caso además, porque no solamente, el lector lo recibe, pero nosotros también lo escribimos con un placer japonés. Seríamos menos felices si no hubiéramos escrito estos libros. Eso desde ya, esa es la primera respuesta que tenemos que dar, ¿no? Claro. Hay que escribir lo que uno siente que tiene que escribir. Claro.
como tirándose a la pileta, ¿no? Como tirándose incluso desde un quinto piso. Hay un llamado, pienso en el llamado de la selva de Jack London, bueno, hay un llamado que siente el escritor, creo yo, hay un llamado. La historia te llama y te pide que la cuentes. Esto que suena tan romántico, después hay que bajarlo un poco a tierra y uno se tiene que sentar y tiene que trabajar de verdad para lograr llegar a que esa historia lo satisfaga, ¿no? Pero digo, el primer motor, ese motor que da movimiento a todo, ese comienzo, esa primera chispa, ese Big Bang, yo creo que sí es romántico. Lo que no podemos hacer es quedarnos con eso porque no habría obra, ¿no? Pero digo, el primer impulso es un llamado de este tenor, que no se puede explicar mucho más de lo que estamos intentando acá. No, porque digo, el riesgo es digo, alguien escribe un libro sobre la Edad Media, ¿no? Y no hay nadie vivo de la Edad Media para decir eso no era así, ¿me explico? O sea, uno se basa en informes, en libros y ya está. El propio Borges decía que él a veces ponía sus historias 50 o 60 años antes de nacer él, porque sabía que nadie estaba vivo y entonces podía ponerla en 1850, 1860, y bueno, pero aquí al escribir una novela o un libro de cuentos japoneses está latente el riesgo de que, bueno, lo lea un japonés o alguien que viva en Japón y te diga, mirá, no se parece en nada. Bueno, investigamos muchísimo, y él además estuvo allí. En mi casa, en la infancia, estaba llena de revistas, por cuestiones que ya conté muchas veces. Mi papá tenía un negocio y atendía a los japoneses en el barrio, en Colón, donde está la Asociación Japonesa del Uruguay, y el negocio de mi padre estaba lleno de japoneses siempre. Y entonces en mi casa había revistas japonesas, muñecas japonesas, aquellas que vienen en cajitas transparentes de acrílico, que yo las sacaba, las desarmaba a ver cómo eran. Y además, yo era un niño muy curioso y hablaba mucho con los japoneses, e incluso llegamos a ir a alguna fiesta, a algún ritual de casamiento que era totalmente inverso a lo que son los nuestros, como tú decías. Era todo muy diferente. Y de alguna forma yo conocía ese mundo japonés y a lo largo de la vida me fui interesando. Él estuvo allí. Yo, jamás podría haber escrito un libro de cuentos como el tuyo. No sé cómo hiciste para escribir, que ahí yo veo un riesgo. No veo tanto riesgo en lo mío, donde es cierto, me apoyo en Hiroshima, uno no puede payar, tiene que investigar mucho, hay palabras japonesas, hay rituales, es muy japonesa también mi novela. Pero los cuentos de Miguel hablan de historias, en muchos casos muy conocidas, porque aparte han sido llevadas a la pantalla grande. En el caso de este bosque en la falda del monte Fuji, que es el bosque de los suicidas, donde los japoneses 800 japoneses por año más o menos, eligen ese lugar para suicidarse, van entrando al bosque, hay carteles de advertencia que dicen, piénselo bien, la vida es linda, pero igual van con una cinta de un color, van entrando y van atando esa cinta a los árboles y se van internando en un bosque que es tan enorme que se pierden. Entonces la cinta cumple muchas funciones. Primero, la de no perderse. Segundo, la de si se arrepienten, volver por esa cinta. Y tercero, la de si no se arrepienten y se suicidan, que encuentren el cuerpo. Pero todo esto es verdad. No sé cómo se puede escribir. Es impresionante. Un cuento sobre una verdad tan impresionante. Casi que te doy vuelta a la pregunta y te lo digo al revés. ¿Cómo no escribir sobre eso? Cuando descubrí esa historia, incluso hay documentales que si los quieren buscar los van a encontrar con facilidad. Cuando empecé a ver esas imágenes con esas cintas, bueno, inmediatamente pensé en Hansel y Gretel. Pensé en el caminito de migas de Hansel y Gretel. Ahora, fíjense qué interesante, porque Hansel y Gretel no pertenece a la tradición oriental, con lo cual yo tenía una historia tremendamente japonesa y tenía por este lado esta visión occidental, que era el modo que yo creía que había que contar esta historia. ¿Qué es lo que hice entonces con ese cuento? Utilicé un narrador argentino. El narrador está contando desde Argentina, fíjense esta ficción. Esa fue una decisión riesgosa en algún punto, pensar un narrador que está bien lejos de los acontecimientos y está contando con el conocimiento que tiene un occidental, qué es lo que sucede en Japón. Bueno, ese es un tercer entrecruzamiento que hay entre el oriental y el occidental. Ya hablamos de
porteños que están japonizados, de japoneses que están aporteñados o argentinizados de algún modo, y tenemos esta historia japonesa contada por un narrador, fíjense esta ficción, por un narrador que es argentino. Bueno, fue muy grato encarar esa historia, ¿no? Digo, como para vincularlo con lo que veníamos hablando. Fue muy gozoso sentarme a escribir esta historia y hacerla funcionar, ¿no? Intentar hacerla funcionar, intentar que fuera razonable y no que fuera un dispositivo técnico, no que fuera un regodeo pensar este narrador, sino pensar que esta historia, el único modo de contarse es con este narrador a la distancia. Hay un cuento de Miguel Sardeña en hojas que caen sobre otras hojas, que se llama Imperfección, y que tiene un epígrafe que parece de Borges, por lo menos dice Elogio de la sombra, y dice: en esa oscuridad reina una serenidad eternamente inalterable. Y en un momento están conversando, y digo porque yo estoy ahora en plan, estaba en plan Contreras diciendo: miren ustedes cómo se están arriesgando, y realmente se están arriesgando a escribir desde acá novelas o libros de cuentos japoneses. Y en un momento alguien dice: el equilibrio es un defecto, siempre hay que dejar algo incompleto, pendiente de acabarse. Así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de las cosas, como tu amor por Moca, ese amor arrancado en tiempos de esplendor. Déjame preparar ahora la infusión adecuada. Ese cuento... Una defensa de la incompletud ahí. Ese cuento es fantástico porque es un erotismo muy japonés unido a la sensualidad de la comida. Y a mí fue uno de los cuentos que me pareció, me gustaron todos, pero me impresionó la sensualidad japonesa. Esto no es 9 semanas y media, es una cosa muy pausada, muy disfrutada. Uno va leyendo y quiere quedarse ahí, no quiere avanzar. Uno ya empieza a ver la sensualidad en la comida, mientras ¿cómo se llamaba la chica japonesa que cocinaba? Se me fue el nombre. Tanako. Mientras Tanako cocina, ya él ve sus manos y compone vinagre. Ahí empieza la sensualidad, que después va mutando y se va pasando a la sensualidad de los cuerpos. Y está todo muy junto, lo de la comida, los aromas, los olores, las texturas, los colores, que decía yo al principio, ¿no? Me gusta mucho, y ahí hay yo creo que vamos armando entre los tres lo que es la literatura o la literatura japonesa escrita por un occidental, ¿no? Ahí está muy patente. Sí, me sirve para incorporar un elemento más a partir de este cuento que está muy presente en Nunca acaricies a un perro en llamas, en tu novela, que es el cerezo, la idea del cerezo. El cerezo es fundamental para los japoneses. No sé si ustedes vieron alguna vez esas películas o esos animes donde hay dos enamorados debajo de las copas de los árboles y de repente, como una lluvia, caen todos los cerezos. Bueno, ahí está representado la idea de belleza para los japoneses, porque el cerezo es la primera flor que aparece con la primavera, es la primera flor en anunciarse y es también la primera flor en morir. Eso es lo que les gusta a ellos, es la primera que aparece y la primera que muere. Fíjense lo efímero, lo pequeño que es la belleza para los japoneses. Y en la novela de Alberto, la idea del cerezo aparece franqueando toda la novela. En todo momento aparece el cerezo, aparece incluso en la katana, en la espada de uno de los personajes, pero Alberto muy hábilmente, sobre el final, consigue darle un pliegue más a esta idea que les estoy contando yo, de esta idea de la belleza para los japoneses. Y fíjense lo que dice Alberto casi sobre el final del libro. Dice: la hoja de acero brillante con la flor de cerezo hacia arriba, efímera flor como la vida de los hombres. Y Alberto ahí logra entroncar toda la historia que venía contando y nos muestra esa carta que se había guardado, porque hasta entonces Alberto no había comparado a la vida de la flor del cerezo con la vida de los hombres. No sé qué opinas de todo esto. Nos leímos bien, ¿eh? Nos disfrutamos mucho, mucho. Hay Hay un detalle en Nunca acaricies un perro en llamas,
que es la seguridad con que está escrito. Yo lo veo que está escrito con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque es una novela corta que depende del clima prácticamente, ese clima de post-apocalipsis o un apocalipsis donde no solamente estalló la bomba, sino que parece que se partió el tiempo, se partió algo, se partieron, entonces ellos no saben si están vivos o están muertos. Pero ese clima, se podría leer la novela como diciendo cómo leer una novela con un clima donde prácticamente después no ocurre nada, digamos, argumentalmente. Están simplemente estos náufragos que se van cruzando y que van cada uno contando su vida, de alguna forma lo va contando el narrador, pero está basado en ese clima de desorientación que comienza en la primera página y creo que termina en la última. Sí, bueno, me parece que esa es otra característica japonesa que uno ha visto en el cine y en muchos libros, donde uno piensa esto. Desde el punto de vista occidental parecería que no ocurre nada, pero cuántas cosas suceden si uno se detiene. Y esto unido a otra cosa, que los japoneses nunca dicen todo de golpe, van dosificando muy despacito. Por eso me guardé en la manga lo de cerezo para el final. Bien jugado, bien jugado. Van dosificando. Con Pablo hemos tenido contacto con japoneses acá en Uruguay, hemos almorzado con ellos y en realidad hemos almorzado varias veces, pero en realidad nunca nos decían todo en un almuerzo, todo eso continuaba en el otro almuerzo y continuaba en el otro, y ahí vamos armando nosotros a los personajes reales con los que estábamos almorzando. El japonés se guarda las cosas y va diciendo las cosas que necesita en el momento en que necesita decirlo. Si no necesita decirlo, no lo dice y no se lo sacás. Pero a la vez ellos, por ejemplo, en esas experiencias que tuvimos con Alberto, bueno, estamos hablando de gente de la embajada, que yo se lo comenté a Miguel, uno de ellos que era escritor y que bueno me trajo los libros, en fin, y es un jaicín y ahora no está en Uruguay, pero llevó 25 años en América Latina. Una de las cosas que me decía, conversábamos, es que él nos veía a nosotros como muy románticos. ¿No? Una vez me dijo, ¿por qué hay tan poca gente en Uruguay? Dice, ¿no será porque acá la gente es muy enamoradiza, pero como que no concreta? O sea, ellos son muy pragmáticos. Yo un día estaba conversando con él, preocupado por la crisis en la educación, el presupuesto, había habido en ese momento ciertas amenazas, y él me dijo, me señaló así los edificios y me dijo, ¿usted cree que alguien haría esos edificios del World Trade Center, ¿no? Allá en el Montevideo Shopping, si no confiara que este país va bien? Y nada más. No decía nada más. O sea, como diciendo, ustedes son muy así efusivos. Para terminar, yo quisiera terminar en el último cuento, si te parece, porque hablamos de la novela y hay un último cuento en hojas que caen sobre otras hojas que, frente a esta sutileza, esta delicadeza, esta cierta lentitud, a mí me sorprendió porque es de acción y termina ahí sacando una espada, una katana, en fin, y es de acción realmente, como si viéramos, me dijo una vez Alberto, a Kill Bill prácticamente, y es de una hija que mantiene la katana, la espada de su padre, que fue un samurái que, bueno, que fue muerto, perdón. Sí, en ese cuento lo interesante, creo yo, es que esa mujer no sabe usar la katana, simplemente la conservó porque había pertenecido a su padre, y bueno, y con el transcurso del cuento va a suceder algo mágico, algo sorprendente, y va a empezar a entender cómo es que se empuña esa katana y va a poder restablecer cierto equilibrio, no solo en lo que tiene que ver con la historia del padre, sino con la historia del propio Japón, ¿no? Hay un libro de Marc Roger que se llama El elogio de la lentitud. Lo habrán leído algunos de ustedes, a mí me gusta mucho. Y la lentitud es otra, el disfrute de la lentitud es otra característica japonesa. Y este cuento es un cuento en cámara lenta. Toda esa pelea, porque yo mencionaba Kill Bill un poco en broma, porque Kill Bill es occidental. Totalmente. Eso, justamente eso no es japonés. Por más que lo que estamos viendo son todos japoneses. En este cuento hay una
una delicadeza y una lentitud en la pelea, en la guerrera, que nos va mostrando el espacio a través de los movimientos de la katana y de su cuerpo. Parece un baile en cámara lenta. Y además me impactó mucho, obviamente no voy a contar el final, pero me impactó muchísimo porque el final engancha con mi propuesta en la novela. Claro, claro, la idea esa de, digamos, de que la realidad no es continua, sino que puede haber un salto y podemos pasar a otro estado, que puede ser un estado intermedio, un estado mágico, en fin. Hay un momento que ella dice, el narrador dice, un ruido, un lejano crepitar de hojas secas la hizo levantarse, ¿no? Esta muchacha con su espada, con su katana, que era experta en jardines. Y el padre le dijo, no, vos no sos para la espada, vos sos para el jardín, ¿no? Y dice, la habían prevenido contra esas voces de la noche. Había escuchado al señor Sayumi instruir sobre las claves de un ataque sorpresa. Es preciso, dijo, silenciar la naturaleza, les había dicho el señor Sayumi, ¿no? Ese día los samuráis se miraron sin entender. ¿Cómo acallar a la naturaleza, sensei?, preguntó uno de ellos, quizá su propio padre. No acallarla, dijo ahora Saori en voz alta, repitiendo las palabras del señor Sayumi. Ocultarse en sus ruidos. El crujido de una sola hoja basta para exponer al intruso. En el desdén a la naturaleza hay muerte. Qué lindo vínculo que termina apareciendo entre mi libro y el tuyo, Alberto. Muy lindo vínculo. Yo noté un montón de puentes, más allá de este que están señalando ustedes y que yo confieso que no lo había notado con tanta claridad como lo están exponiendo ahora y que me fascina, lo agradezco. Es una hermandad que me llevo de acá de Uruguay, así que muy agradecido por este vínculo que ha aparecido. Pero yo noté también otros puentes más secretos, más chiquitos, a partir de estos símbolos que fuimos desgranando un poco acá y a partir de esta idea de la belleza y de la estética japonesa que fuimos enumerando. Así que fue un placer enorme para mí haber sido parte de este entrecruzamiento, de este enroque, así volvemos al ajedrez de algún modo, ya que me presentaste con mis títulos ajedrecísticos. Pero bueno, eso quería decir. La verdad que estoy muy contento y es un día muy feliz para mí. Para mí también fue un gran descubrimiento. Me sentí un poco solo con mi novela japonesa y me dice un día, Pablo, hay un escritor que escribió un libro de cuentos japoneses, ya me pareció maravilloso. Bueno, nos escribimos, nos encontramos, tuve la suerte de entrevistarlo y para mí fue un gusto enorme estar acá. Ojalá que hayamos podido responder, porque no sé si lo sabíamos muy bien, lo que es una novela japonesa o un libro de cuentos japonés. Creo que quedó sobrevolando en la mesa un poco estas cosas, ¿no? Los detalles, la sutileza, cierta lentitud, el placer de disfrutar, de ir despacio. Capaz que, no sé, tal vez haya cosas que debamos aprender de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo de la lentitud. A mí me interesa eso. Empezar a ir por el mundo un poquito más despacio. Y creo que ahí hay una enseñanza japonesa. Claro, tiene otras cosas también, ¿no? Tienen cosas feroces, ¿no? Sí, nosotros, bueno, está bueno decirlo, nosotros elegimos quedarnos con aquello que nos gusta y nos fascina, y este es nuestro recorte, arbitrario como cualquier otro recorte, pero creemos que también verdadero. Y de alguna forma los escritores siempre están escribiendo sobre sí mismos, o sea, ustedes están proyectando en estas historias japonesas, pero seguramente hay mucho más de Miguel Sardeña en Hojas que caen sobre otras hojas que del Japón, me atrevería a decir, y lo mismo para Alberto Galo. Pero lo que queda claro, amigos, y creo que quedó muy claro, es que los dos son muy raros, ¿no? Entonces, realmente podemos decir que todos somos raros, nunca mejor dicho, se ha cumplido la consigna. No siempre hay escritores tan raros como Alberto Galo y Miguel Sardeña. Gracias por estar acá, gracias a los Pablo, gracias a vos, Miguel, un gustazo. Un gustazo enorme. Amigos, gracias por estar acá.